Iniciamos la grabación. Listo, muy bien. Vamos a comenzar hoy con los métodos, modelos y métodos de análisis para diseño de carreteras. Obviamente, esto no es fácil ni sencillo, porque pues da la ligera casualidad de que estamos trabajando con suelo. Y el suelo nunca, bajo ninguna circunstancia, vamos a ser capaces de calcularlo a toda su capacidad. A lo más que podemos hacer es a llegar a un análisis estadístico, que por supuesto, bajo ninguna circunstancia va a ser completo. Y así tenemos que diseñar modelos de análisis y con base en esos modelos de análisis vamos a generar métodos de análisis para poder diseñar un sistema carretero que sea bueno, que sea barato y que sea eficiente. Lo primero es recordar la definición de carretera. Una carretera es un camino que lleva tráfico de vehículos de un lugar a otro. Y esto significa, de cierta manera, que un andador no es una carretera. A pesar de todos los avances que hemos tenido en ingeniería, nuestros caminos siguen retrasados con respecto a otras ramas de la construcción porque no se han hecho avances especialmente significativos en el área de mecánica de suelos. ¿Por qué motivo? Primero que nada porque los suelos son complicadamente raros y ningún suelo es homogéneo. Por naturaleza, el suelo es una intemperización, ahí está la palabra, una intemperización de una piedra, y esta piedra tiene características diferentes según su origen orogénico. Esto es, una piedra basáltica va a proveer un tipo de suelo diferente a una tierra metamórfica, como una pizarra, que va a ser diferente a una arcilla, y las características que tenemos entre arenas, gravas, piedras, arcillas, limos, nos van a venir a dar al traste con muchos de los análisis que nosotros estamos realizando. No hay una posibilidad práctica, en realidad, de predecir qué forma va a tener nuestro camino hasta no hacer análisis en sitio de nuestro camino. El suelo cambia con mucha rapidez y lo único que nosotros esperamos es que las condiciones de análisis del suelo sean lo bastante similares a lo largo de toda nuestra ruta como para no tener que hacer cambios significativos en nuestro diseño constructivo. Sin embargo, México es un país muy grande y los suelos que tenemos en un estado no son los suelos que vamos a tener en otro. Vaya, aquí en Jalisco mismo tenemos suelos que cambian dentro de la misma área metropolitana de Guadalajara. Con mayor razón van a cambiar fuera de ella. El suelo que tenemos en Tequila no es el suelo que tenemos en Atenquique, no es el mismo suelo que tenemos en Cuquío, no es el mismo suelo que tenemos en Puerto Vallarta. Cada uno de ellos tiene características diferentes dependiendo de su origen.
del problema es que al momento de calcular el proyecto geométrico de un camino, no podemos calcular la tierra de manera adecuada. Pudiéramos tener, en ciertos casos, una aproximación a grosso modo, muy grosso modo, del tipo de tierra que vamos a tener. Por ejemplo, si vamos a construir en la orilla de la Costa Alegre, lo más probable es que vayamos a tener un terreno arenoso, con grado de limos, alta salinidad, condiciones extrañas para el concreto. Pero si vamos a construir una carretera en la Sierra del Tigre, lo más probable es que vayamos a encontrar limos, arcillas con boleos empacados y raramente encontremos arenas. Es mucho más fácil encontrarnos arenas en Tequila y en Guadalajara, porque aquí es donde había actividad volcánica. Entonces, a lo largo de una pequeña extensión del terreno, es probable que podamos darle características uniformes al tipo de tierra, pero cuando nosotros vamos alejándonos del camino, mientras más largo el camino, más tipos de tierra vamos a encontrarnos. ¿Qué distancia hay entre la Ciudad de México y Guadalajara? Si mal no recuerdo, en línea recta, porque hace mucho que no mido la nueva carretera, son 450 kilómetros que tienen que recorrerse por los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México. En estos 4 estados vamos a tener tipos completamente diferentes de tierra. De origen volcánico en lo que es el Estado de México, de origen volcánico en lo que es el Estado de Jalisco. En tanto que vamos a tener depósitos sedimentarios en lo que es Querétaro y lo que es Guanajuato. Y los sedimentos van a depender de qué tan cerca haya habido un lago primígeno en aquellas zonas. Por tanto, construir ahora la carretera entre México y Guadalajara significaría prácticamente hacer análisis de suelo cada kilómetro para saber dónde cambia el tipo de camino. Ahora ya no tenemos ese problema porque, habiendo tantas carreteras construidas, conocemos con un grado aceptable de exactitud qué tipo de suelo se va a encontrar en cada zona del estado. Vamos a considerar una carretera como una viga continua. Es una viga ancha, con cimentación continua, apoyada directamente sobre el suelo, por lo cual, aplicando la teoría de Terzaghi, podemos asignarle ciertas características primígenas al suelo. Podemos suponer que estamos trabajando con una esfera semi-infinita. Tiene suelo en la parte de abajo, no tiene suelo en la parte de arriba, que es homogénea en el área de influencia en un momento dado. Esto es, el suelo se va a comportar igual con independencia de donde nos encontremos desde un punto determinado. Pero estas simplificaciones son únicamente para el análisis preliminar. Nosotros vamos a tener que realizar más análisis conforme vamos avanzando en el terreno. Y de hecho, nosotros deberíamos ser capaces de analizar directamente en el sitio lo que son los tipos de suelo que nos vamos encontrando para poder hacer los ajustes sobre la marcha en cuanto al tipo de carretera que estamos construyendo.
Si bien nosotros vamos a asumir que la cimentación de la carretera va a funcionar hasta que la carga supere el valor general de falla acortante, esto no necesariamente significa lo mismo para todos los kilómetros de nuestra carretera. La presencia de aguas, por ejemplo, puede arruinar nuestra cimentación. Asumiendo, sin embargo, que el suelo debajo de lo que va a ser la carretera que estamos construyendo, comprendido únicamente en nuestro plano de falla, se encuentra al límite de falla, entonces podremos calcular la carga máxima que puede aplicarse. No significa que solo vamos a recibir esa carga. Este es un valor que nosotros estamos utilizando única y exclusivamente para garantizar la resistencia del terreno. Sabemos que nuestra construcción va a ser capaz de resistir mayores pesos. Esto lo sabemos porque carreteras viejas han sido analizadas y se ha observado directamente sobre el terreno en condiciones de campo la capacidad de carga del suelo y de la superficie de rodamiento antes de fracturarse. En este sentido, la capacidad de carga que tenemos en nuestro suelo va a quedar relacionada siempre con el fallo acortante para las cimentaciones sobre arcillas. He mencionado antes que las arcillas son unas malvadas porque tienen gran capacidad de expansión y contracción. Este movimiento mecánico es lo que va a frustrar el diseño homogéneo de una carretera a lo largo del tiempo, en las 4 dimensiones. Si la arcilla se humedece, va a cambiar de volumen. Si la arcilla se seca, va a cambiar de volumen. Si este cambio es constante, nosotros vamos a tener una arcilla que se parte y que va a quitarle capacidad portante a nuestra capa de rodamiento. El resultado es que va a ser una fractura. Y cuando tenemos una fractura, nuestro camino forma baches. Las arcillas forman baches porque cambia su volumen, mueve mecánicamente el piso y al secarse crea oquedades. Cuando nosotros trabajamos con arcillas, tenemos que ajustar la cantidad de resistencia del suelo. Habitualmente lo que hacemos es agregar cal. La cal es un cementante relativamente ligero, pero que tiene capacidad de absorción de agua. Contrarresta la capacidad de absorción de la arcilla y endurece, lo cual significa que adquiere una estructura que es capaz de portar la carga cuando la arcilla cambia su volumen. Si no es posible hacer un análisis con la pura arcilla y la cal, reemplazaremos la cal por cemento. Y hacer una mezcla de suelo-cemento es muy caro porque el cemento, naturalmente, es muy caro. En ese caso se tiene que pensar en otro tipo de estructura para resistir los cambios de la arcilla, generalmente una capa de piedra. La resistencia acortante es nuestro factor de control de manera usual porque teniendo las arcillas una baja permeabilidad y una alta expansibilidad, al estar sin confinamiento y bajo condiciones no drenadas, va a realizar un movimiento mecánico de nuestro suelo. En cambio, las arenas y suelos friccionantes tienen una alta permeabilidad y al final de la construcción ya van a estar totalmente drenados.
Pero si no se encuentra un confinamiento directo, corremos el riesgo de que en la temporada de lluvias vamos a lavarlos y vamos a volver a presentar oquedades. Malo el caso cuando tenemos de un lado arcilla y del otro tenemos arena y tenemos una gran corriente de agua, porque eso significa que se nos va a drenar completamente la infraestructura de nuestro camino. Las corrientes de agua en sí tenemos que controlarlas antes de que vaya a pasar algo realmente peligroso. Mucho cuidado cuando se construye en zonas muy húmedas por la variabilidad de arcillas y limos y en zonas donde se reciben altas cargas de lluvias por la capacidad mecánica del agua de lavar el terreno. Por eso, Guadalajara tiene las condiciones ideales para que las carreteras se laven, en tanto que Chapala tiene las condiciones ideales para que las carreteras se fracturen. De un lado tenemos arenas muy gruesas y sueltas que se van a ir en la presencia de las enormes cantidades de agua que llueven aquí. En el caso de Chapala tenemos una enorme cantidad de arcillas, limos y boleos empacados que van a variar de volumen y mecánicamente van a fracturar nuestra superestructura. Tenemos que revisar siempre con mucho cuidado qué tipo de suelo vamos a tener, porque a veces al momento de llegar al parteaguas de un terreno, el tipo de suelo va a variar de manera muy drástica. He visto parteaguas que de un lado tienen arcillas y del otro tienen boleos empacados, porque la mayor parte del agua se va del lado de las arcillas y en el caso de los boleos queda únicamente lo que no es capaz de resistir el terreno. De esas carreteras, así con esas características, las encontramos pasando Ixtlahuacán de los Membrillos, ya casi entrando a Chapala. Es decir, es aquí relativamente cerca y nos puede llegar a complicar la vida. Existen grandes diferencias entre la manera de calcular pavimentos flexibles y pavimentos rígidos, y eso se debe a que un pavimento flexible es esencialmente diferente de un pavimento rígido en su cementante. En un concreto hidráulico, el cementante es cemento Portland, en tanto que en un concreto asfáltico, el cementante es asfalto bituminoso. El asfalto a temperatura ambiente es un líquido sumamente viscoso, tan viscoso que parece sólido, pero no lo es. Si ustedes toman un pedazo de concreto asfáltico, un pedazo de la capa de rodamiento, y lo levantan, suponiendo que tengan fuerza suficiente para levantar toda la capa, literal se va a doblar. En circunstancias adecuadas, días muy calientes, con pavimento a plomo, en condiciones de alta humedad, puede llegar a ser posible que hagamos rollo el pavimento. De hecho, hasta raro se me hace que no hayamos desarrollado un método para poner una carpeta asfáltica en rollo, porque eso facilitaría muchísimo la construcción de la carretera. Hasta el momento también sabemos por qué no se puede hacer. El hecho es que la viscosidad del concreto asfáltico ocasiona fracturas y cuando tenemos una capa muy gruesa no vamos a poder hacerla rollo. En el caso del pavimento rígido, este siempre va a ser construido
con un concreto asfáltico, perdón, con un concreto hidráulico. El pavimento rígido siempre es una capa de concreto que puede ser ciclópeo o puede ser armado. Cuando nosotros armamos un concreto, le estamos poniendo un metal, esencialmente acero, para resistir grandes capacidades portantes de carga en la superficie donde deberían ir las ruedas de un vehículo y en las juntas para permitir flexión de las juntas y un acomodo mecánico de los caminos. Otra ventaja que tiene el concreto hidráulico sobre el asfáltico es que es mucho más duradero. Su desventaja es que es mucho más caro. La ventaja del concreto asfáltico es que es muy fácil de construir, relativamente hablando, no tiene grandes problemas para construirse, el aplanado se puede hacer en caliente, es muy difícil que se presenten condiciones en las cuales no se pueda colar un concreto asfáltico. Las condiciones son climatológicas, específicamente en lluvias. Si ustedes van a colar asfalto, no puede haber agua porque el agua va a enfriar el asfalto y lo va a fracturar. Además, el exceso de agua va a ocasionar que la capa subyacente absorba humedad y puede generar baches. Entonces, cuando nosotros construimos una carretera de asfalto, nunca lo hacemos en época de lluvias, siempre lo hacemos en época de secas para garantizar, en la medida de lo posible, que no nos va a caer agua. Existen excepciones cuando se tiene que reconstruir de manera urgente un tramo carretero. Ya me ha tocado estar en esos berenjenales. Teníamos que colocar el último kilómetro de un camino y se nos soltó el aguacero. Literalmente perdimos ese kilómetro, tuvimos que esperar al día siguiente para poder secar el piso, la capa subyacente, y volver a calentar el asfalto para ahora sí colocarlo. Perdimos tiempo porque no hay manera de proteger el asfalto cuando está lloviendo. No le podemos colocar una capita de plástico para que no se moje porque el calor del asfalto va a fundir el plástico y un plástico fundido no nos sirve de nada en un pavimento. Al contrario, es hasta peligroso. Es mucho más fácil colocar una capa de plástico en el concreto que colocarla en el asfalto. Si bien estos dos tipos de concreto requieren un mantenimiento constante, el hidráulico tiene mucho menor mantenimiento que el asfáltico, al punto tal que se llega a trabajar en ciertos tipos de pavimentos flexibles que llevan una base rígida. Un pavimento semiflexible o semirrígido, como ustedes lo quieran ver, nos permite las ventajas de un concreto hidráulico en cuanto a capacidad de carga y el precio e instalación de un concreto asfáltico. Necesitará mantenimiento en la capa de rodamiento, pero no va a necesitar mantenimiento en las capas subyacentes y con eso tenemos un ahorro de material enorme. Las capas de nuestra carretera van a variar dependiendo del tipo que nosotros vayamos a construir. Pero siempre vamos a tener una capita de rodamiento y luego vamos a tener una carpeta asfáltica o una base hidráulica. Luego tendremos una subbase, una subrasante y una subyacente dependiendo del tipo de camino.
El pavimento siempre es una estructura compuesta por capas. Vamos a colocar siempre capa sobre capa y no podemos ahorrarnos una capa. En el sentido de que yo no voy a llegar simplemente con mi apisonadora o con mi pata de cabra y voy abriendo monte y luego inmediatamente detrás voy poniendo mi asfalto. No, no funciona así. Nosotros tenemos que homogeneizar el camino. La función del pavimento, siendo una estructura, es soportar las cargas del tránsito y transferirlas de manera controlada al suelo. ¿Por qué digo yo que no tenemos grandes avances en cuanto al sistema de cálculo? Porque hasta la fecha seguimos trabajando con nuestros vehículos como si nuestros vehículos fueran estáticos. Y la verdad es que en cualquier camino los vehículos son dinámicos y no tenemos métodos prácticos de cálculo para cargas dinámicas, al menos no todavía. Si alguien pudiera hacer un análisis dinámico de los tipos de suelo sobre carreteras, uy, eso es casi como para premio Nobel, así de plano. Otro de los problemas que se nos va a presentar es el hecho indiscutible de que nuestro material no es homogéneo, para variar. Todos los materiales que tenemos en una carretera son de tipo granular. Granular significa que está en forma de granos. Puede ser desde piedra, grava, arena, un material granular, a un material cementante. Concreto, cal, cemento Portland, asfalto bituminoso. La idea fundamental es tener un material tratado, cuando menos en su granulometría. La idea es tener un análisis de un material que se parezca lo más posible a algo homogéneo. Pero desde el principio, ni el concreto asfáltico, ni el concreto hidráulico, ni el suelo son homogéneos. Nosotros no podemos realizar más que un mero análisis estadístico sobre cómo se comporta el suelo. No es homogéneo y no puede ser homogéneo porque no podemos calcular nada de una sola partícula. Si calculamos una partícula, resulta imposible calcular todo el resto de la extensión universal del suelo. Si calculamos toda la función estadística del suelo, no podemos calcular una partícula. Es o una cosa o todo. No podemos calcular por partes. Otro gran problema que se nos presenta al momento de trabajar es que por más que nosotros intentamos hacer un material homogéneo, en este caso nuestras piedras artificiales, esto es nuestras capas de rodamiento, jamás van a ser homogéneos. No podemos calcular todos y cada uno de los granos de grava que le vamos a poner a nuestra carretera. Solo podemos homogeneizar y esperar que se comporten igual. No podemos calcular, mucho menos podemos calcular todos los granos de arena. No sabemos si una parte de la arena resultó más fina y otra parte resultó más gruesa.
esperamos que por lo menos en promedio de la misma capacidad de carga. El cementante mismo no va a tener siempre las mismas características, por más que esperamos que vaya a tener las mismas características. Por más que la planta de cemento tolteca nos garantice que va a tener la resistencia de diseño, lo más probable es que varíe entre lote y lote. De hecho, una de las pruebas que tenemos que hacerle al concreto hidráulico que estamos colocando en carreteras es tomar prismas de vigas prismáticas, al principio, a la mitad y al final de cada trompo de concreto para poder hacer el análisis posteriormente del módulo de flexión. Y los materiales que se supone son exactamente iguales dan pequeñas variaciones. Si tenemos variaciones dentro del mismo trompo, ¿qué podemos esperar del resto del trompo? Lo mismo, cuando nosotros traemos nuestra góndola asfáltica y tomamos nuestras muestras a la mitad, al principio y al final, la resistencia de nuestro asfalto va a ser diferente. Sabemos que hay una cristalización en el asfalto y no podemos hacer absolutamente nada para evitarlo. Solo podemos esperar que no nos vaya a fallar. Tenemos tres propiedades fundamentales en nuestro concreto, independientemente de si es asfáltico o si es hidráulico. La elasticidad, la plasticidad y la viscosidad. Esta última viscosidad tiene mayor relevancia en el pavimento flexible, porque en el hidráulico se presenta única y exclusivamente cuando el concreto está fresco. Una vez que está fraguado, el concreto carece de viscosidad. Se transforma en realidad la viscosidad por resiliencia. Bueno, la elasticidad va a ser la resistencia del material a una deformación, la capacidad que tiene de regresar a su dimensión original cuando le retiramos una carga. Si nosotros tenemos una carga que es esencialmente dinámica, entonces le vamos a aplicar una carga concentrada en un diferencial de tiempo muy pequeño y va a dejar de tenerlo. Aplica un efecto de rebote. El hecho es que la mayor parte de los análisis que nosotros tenemos para carreteras no consideran este rebote. Consideran más bien que la carga quedaría estática durante un tiempo determinado. No es así, pero no tenemos todavía una mejor manera de calcularlo. En cuanto a la plasticidad, aquí vamos a tener los límites de nuestro camino antes de empezar a presentar condiciones que impiden su uso. En el caso de un pavimento asfáltico, esta plasticidad se va a presentar en forma de rodaduras. Sabemos por dónde circulan los vehículos porque son las partes que están más hundidas. En el caso del concreto, vamos a presentar fracturas porque el concreto hidráulico no tiene la misma plasticidad ni la misma elasticidad que el concreto asfáltico. Finalmente, la viscosidad es la propiedad del fluido de oponerse a su flujo. Esto es, de volverse más líquido y desplazarse. La viscosidad nos es relevante cuando estamos trabajando con asfaltos. ¿Por qué?
En condiciones de mucho calor y alta temperatura, esto va a ocasionar que el asfalto se ablande y por tanto va a reducir su plasticidad y su elasticidad. Es muy difícil trabajar con asfaltos en un ambiente desértico porque fluye. Lo que esperamos es que no haya un número muy elevado de vehículos en el desierto. Si llega a presentarse un número elevado, vamos a pasar otra vez al concreto y ahí donde vamos a tener problemas es en la etapa de curado y ahí tenemos que hacer todo lo posible porque el concreto cure lo más lento posible. Aquí el curado del concreto, me voy a adelantar un poquito. Si nosotros empleamos concreto de fraguado rápido, este concreto no alcanza toda su total resistencia en el mismo tiempo que el concreto normal. El concreto de fraguado rápido solo resiste en la práctica el 95% del concreto normal. Y ese 5% puede ser el causal de tener fracturas o no en el camino. Uno puede decir 5%, 5% no es nada, pero a la larga sí se nota la diferencia. Generalmente, cuando construimos en ciudad, porque no podemos darnos el lujo de detener mucho tiempo el tráfico, tenemos que colocar obligadamente concreto de fraguado rápido. Pero este concreto nos va a ocasionar fracturas más adelante. Si vamos a bachear, pues no hay remedio, ponemos concreto de curado rápido. Pero si vamos a construir y va a ser una longitud lo bastante larga como para detener el tráfico durante una semana, mejor vamos a poner concreto que no sea de alta resistencia, que en vez de alcanzar el 80% de la resistencia de diseño a los 3 días, lo haga a los 7 días, porque sabemos que va a funcionar mejor. ¿Cómo lo sabemos? Por pruebas de campo que se han hecho. No tenemos todavía pruebas de laboratorio que nos confirmen o refuten la hipótesis del curado rápido. Ojalá que alguien pudiera hacer una tesis al respecto, pero se requiere muchísimo dinero, muchísimo tiempo y un doctorado en mecánica de materiales. En términos prácticos, los concretos asfálticos son fluidos de altísima viscosidad. Literalmente estamos circulando sobre un lodo. Los concretos hidráulicos son piedras artificiales muy rígidas y resistentes. Los pavimentos estereotómicos y de mampostería funcionan como ambos tipos de caminos a la vez. Los pavimentos semirrígidos funcionan con una parte del cálculo de concreto hidráulico y una parte de concreto asfáltico. Son los desarrollos más recientes y son hasta la fecha los menos entendidos, a pesar de que llevamos décadas construyendo pavimentos con suelos mejorados. Cada tipo de camino requiere un cálculo independiente y tiene un método constructivo completamente independiente. Todos los caminos, todos sin excepción, en México, se regulan por las normas de la SCT. Todos se van a diseñar según las especificaciones del Manual del Proyecto Geométrico de Carreteras.
Y más vale que ustedes ya tengan su manual del proyecto geométrico para las siguientes clases. Está disponible en el sitio de la SST. La versión digital es gratis. Es un mamotreto de 1000 páginas, pero tiene toda la información que necesitamos para la parte geométrica. No así para la parte de ejecución. Esa está normada por el Instituto Mexicano del Asfalto y el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Todas las especificaciones que van a trabajarse en esta clase, todas sin excepción, son de la SST válidas para México. Es muy probable que normas de otros países sean equivalentes, porque hay intercambio cultural. Muchas normas de pavimentos flexibles vienen de los Estados Unidos o de Canadá, y muchas normas de pavimentos rígidos van de México, Estados Unidos y Canadá también. Los pavimentos, por ejemplo, de Centroamérica, los pueden calcular con los manuales mexicanos y no van a tener ningún problema. En cambio, los materiales de Sudamérica tienen características diferentes porque sus características geográficas son completamente diferentes. Ojo aquí a este datazo de vital importancia. En nuestro caso, en el diseño de pavimentos, las cargas más pesadas son las que más nos van a interesar. La razón obvia y práctica es que son las que van a darle mayor trabajo a nuestro pavimento. Un pavimento puede soportar todos los vehículos del mundo, todos los coches del mundo circulando, siempre y cuando ninguno tenga carga. Y en el momento en que se le apliquen cargas, el vehículo más pesado va a ser el que va a hacer que falle nuestro concreto. Las cargas más pesadas, entonces, siempre son las que más van a deteriorar el pavimento. Y es necesario que nosotros conozcamos la carga máxima de diseño de nuestro camino para poder calcular el espesor de nuestra carretera. En este respecto, si recuerdan, en la parte del proyecto ejecutivo, nosotros habíamos visto que era posible predecir la carga que va a llevar una carretera. Esta predicción es muy optimista. De hecho, yo diría que no va a ser la que va a ser en la vida real, la redundancia, aproximadamente por un 50% de margen de diferencia. La construcción de un camino nuevo atrae tráfico. Y el tráfico atraído, si nosotros no lo consideramos, es lo que va a hacer que nuestra carretera falle antes. De hecho, la idea fundamental en muchos métodos es considerar el tráfico final. El tráfico de nuestra carretera al final de su vida útil y calcular de esa manera la cantidad de material que necesitamos colocar. Con eso vamos a garantizar los años de operación anteriores. Otra de las cosas, por cierto, es que la mayor parte de las carreteras que vamos a calcular solo tienen una vida útil de 20 años y raramente alcanzan más de 5 años sin mantenimiento. El proyecto puede ser para 20 años, pero la capa de rodamiento, en definitiva, no va a durar 5 años. Al menos no en las mismas condiciones que nosotros colocamos.
Nosotros tenemos que dividir de cierta manera los vehículos que a los que nos estamos enfrentando en el diseño del camino, utilizando ejes. Necesitamos darle ciertas características uniformes a nuestros ejes para poder garantizar una distribución adecuada del peso en el camino. El hecho de que estos ejes los consideramos homogéneos e iguales en todas las circunstancias es lo que proporciona, es lo que nos impide, porque literalmente nos va a impedir, tener un análisis preciso del camino. Los camiones han variado en peso a lo largo de los 100 y tantos años desde que tenemos vehículos automotores de gasolina y diésel e incluso eléctricos. Normalmente en un camión, en un vehículo común y corriente, el peso siempre lo tienen los ejes traseros, toda la carga va detrás. Y el eje delantero únicamente sirve como guía y tiene mucho menos peso. Por eso ustedes no han visto muchos tractocamiones que tengan dos ruedas en la parte delantera en cada lado del eje. Siempre tienen una a cada lado del eje. Es un eje sencillo. Sí existen vehículos con doble rueda. No son comunes. Son muy especializados y no circulan en carreteras de ninguna parte del mundo. Por eso no los consideramos. El resto de los vehículos tienen ejes simples al principio y ejes tándem o trídem en la parte de atrás. Un eje tándem son dos ejes muy cercanos entre sí. Un eje trídem son tres ejes muy cercanos entre sí. Y aún teniendo ejes tándem y ejes trídem, nosotros los separamos en ejes sencillos individuales para hacer el análisis de cargas. Según la SCT, en 2014, que fue la última vez que se actualizó el manual, hasta donde yo lo tengo entendido, el peso máximo permitido por un eje sencillo varía entre 6,5 y 11 toneladas. Para curarnos en salud, lo que esperamos es que los camiones solo pesen 6,5 toneladas, pero vamos a calcular como si todos tuvieran 11 toneladas. ¿Por qué? Porque queremos tener las peores condiciones posibles, en nuestro camino. Si no consideramos el efecto del neumático sobre el pavimento, entonces la presión de contacto entre nuestra llanta y nuestro pavimento va a ser igual a la presión de aire en el interior de la rueda. Aquí, esta es una sobresimplificación, porque la realidad jamás es tan sencilla. Aún suponiendo un neumático infinitamente grande, que tenga un área de contacto infinitamente pequeña, va a haber una deformación. Y la deformación es lo que nos va a meter en problemas a nosotros con respecto al diseño del camino. Si nosotros tenemos una presión baja, entonces
va a haber una mayor superficie de contacto entre el pavimento y la cara de la rueda. Para una presión más alta se supone que va a haber una menor área y por tanto estaríamos asignándonos a un valor más idealizado que además va a ejercer un mayor cortante sobre el pavimento. Es decir, lo hagamos como lo hagamos, nuestra simplificación no va a permitirnos un cálculo correcto. Lo más común es asumir que la presión de contacto es uniforme en toda el área de la huella del neumático y que no es rectangular, sino esférica. ¿Por qué esférica? Porque es más fácil hacer el cálculo esférico, porque el resto de las ecuaciones del suelo, que es una integral triple en la vida real, son ecuaciones esféricas. Y si nosotros alteramos el área de nuestro contacto, nuestra integral se nos va a hacer extremadamente complicada. Cuando nosotros aplicamos los esfuerzos en un pavimento, nuestro esfuerzo esencialmente se acumula sobre un punto. Esta deformación que nosotros tenemos nos deja calcular de cierta manera el daño que va a tener nuestro camino. En la vida real no es tan fácil calcular estas cosas y la acumulación de esfuerzos no es tan sencilla como sumar el número de ejes que están pasando y la carga de cada eje. Sin embargo, es obvio que podemos suponer que a mayor número de ejes y ejes más pesados, mayor va a ser la acumulación de esfuerzos en nuestro camino. Básicamente, el total acumulado no es el total de los ejes individuales. Esto va más allá, va mucho más allá de la pura suma geométrica de nuestros elementos. La deformación que se genera depende de muchos factores y no hemos tomado en cuenta en la mayor parte de los diseños de estructuras de concreto por la dificultad que implica el movimiento dinámico de los vehículos. Lo más cercano que tenemos es la tasa de desgaste del número de vehículos que circulan, que en ningún caso es equivalente a la deformación que experimenta el suelo. La mayor parte del análisis, de nueva cuenta puramente teórico, se quedó estancado en 1950. No hay grandes avances en mecánica de suelos porque pues nadie ha hecho ciencia de mecánica de suelos desde la época de Terzaghi, Juárez Vadillo, Rico Cortina, Braja Das. No ha habido grandes avances porque no ha sido necesario. La simplificación que hemos hecho para calcular nuestros suelos cubre todas nuestras necesidades hasta el momento. Quizá si se presentan avances en superestructuras, se pueda necesitar un avance en mecánica de suelos para mejorar su comportamiento, pero no lo vamos a ver de manera inmediata y no lo vamos a ver definitivamente en este cuatrimestre. Por más que me gustaría que hubiera un método más eficiente, no creo que vaya a salir uno en estos días. Las huellas de las llantas tienen formas irregulares. La función de la huella es desplazar agua.
Si nosotros tenemos un pavimento húmedo y tenemos una capa de agua de considerable espesor, donde considerable significa 1 milímetro de agua para arriba, y frenamos, la llanta no va a tener adherencia y literalmente nos vamos a desplazar sin control en línea recta por pura inercia. Sin embargo, si nuestros neumáticos tienen huella, es posible desplazar agua y entonces mejorar la superficie de contacto con el pavimento. Por eso nunca deben de tener ustedes en sus coches ruedas con llanta lisa. La llanta lisa les puede proporcionar espacio de trabajo en condiciones enteramente secas, pero en el momento en que presenten ustedes contacto con agua, así sea un charco, corren el riesgo de perder el control. Sus neumáticos siempre deben de tener huella. Tomando en cuenta que todos los fabricantes de llantas hacen llantas con un diseño diferente, ya sea por patente, ya sea por diseño, ya sea por capacidad, ya sea por algo X, Y, Z, no podemos utilizar un diseño de neumático para calcularlo. Supondremos, irónicamente, un neumático liso. También supondremos un área de contacto circular y no un área de contacto cilíndrica ni un área de contacto esférica. Simplicidad. Mientras más fácil sea calcular la cosa, más pronto podremos terminar el trabajo y ver si las condiciones que calculamos en gabinete son iguales a las de campo. Cuando la carga de la llanta es aplicada a la parte superior del pavimento, a nuestra capa de rodamiento, vamos a originarle una deformación. Esto va a originar esfuerzos, esto va a originar una mayor deformación en las capas inferiores y en la misma capa en la que estamos. Piensen ustedes en una sábana estirada, en la cual ustedes colocan un peso. Se va a deformar la sábana donde se coloca el peso, pero también se va a deformar un poco menos a los lados del camino, a los lados de la sábana. Es una deformación menor, pero es una deformación inducida por el peso central aplicado, lo cual implica que cuando estamos haciendo un análisis estático y trabajamos con vehículos dinámicos, no podemos esperar que la capa deformada de adelante de la rueda se haya recuperado. Al contrario, le estamos poniendo una deformación que después va a ser todavía más deformada. Este es el grave problema de la mecánica de materiales para carreteras. La magnitud de los esfuerzos, deformaciones y deflexiones van a depender del tipo de carga y de la configuración de los ejes de los vehículos que nosotros tengamos en nuestro camino. La cantidad y calidad de los vehículos va a decidir el tipo de estructura de pavimento que vamos a colocar. La respuesta que tiene el pavimento ante nuestra carga se puede considerar en dos tipos de razones fundamentales. La primera es la caracterización de los materiales por modelos constitutivos. Esto es, ¿qué tan rígida necesita ser cada capa a partir de un nivel de esfuerzo con el cual vamos a trabajar? El otro método es el diseño de estructura de pavimento mediante fatiga o en su defecto
deformación permanente. La fatiga la aplicaremos en concreto hidráulico, la deformación en concreto asfáltico. La razón es que las cargas repetidas van a causar deformaciones debajo de la capa de rodamiento. Vamos a tener deformación a compresión arriba de la capa subrasante. Y vamos a tener deformaciones a lo largo del eje por donde circule el vehículo. Si una parte de nuestro camino se fatiga antes que otra, vamos a presentar baches. Y la presencia de los baches ocasiona problemas en cuanto a que deja aumentar las cargas que recibe por deformación el terreno circundante. ¿Qué pasa cuando nosotros circulamos sobre un bache? Caemos. Primero que nada vamos a ejercer un golpe de ariete sobre el suelo del piso del bache y vamos a soltar súbitamente la deformación, la capa por la que acabamos de circular. Y entonces vamos a empujar de manera horizontal y no vertical, como se supone que tiene que soportar el pavimento. Empujamos de manera horizontal la llanta contra una sección de la capa de rodamiento que no debería estar expuesta a un movimiento horizontal y aumentamos la deformación. El movimiento que hace la llanta para subir la pared del bache va a desgastar el bache. El movimiento que hace al bajar va a desgastar la otra pared. Vamos a ocasionar cada vez más daño al bache. Por eso, una vez que aparece un bache, este se agranda y se agranda y se agranda. Literalmente lo estamos desgastando. Para calcular los materiales, podemos utilizar ecuaciones según varios métodos constitutivos. Aquí lo puse mal. Qué barbaridad, me acabo de dar cuenta. Bueno, la parte de arriba es para granulares, suelos granulares y finos que van a estar cubiertos por asfalto. El de abajo es para los que van a estar recubiertos por concreto. Básicamente es la misma ecuación, es el mismo modelo, pero la variable va a depender del tipo de pavimento que vamos a hacer. Bueno, estos modelos siempre van a ser de tipo constitutivo. Siempre van a ser constitutivos. Todos se utilizan para el diseño de pavimentos, tanto asfálticos como hidráulicos. Estas ecuaciones únicamente nos dejan revisar el módulo de resistencia de las capas subyacentes. En el caso de los modelos constitutivos, nosotros vamos a tener ecuaciones constitutivas obtenidas de manera experimental. No hay otra forma de obtenerlas en los modelos constitutivos que por experimentación. La ecuación universal constitutiva expandida que ven ustedes ahí en la pantalla solo pudo obtenerse a través del análisis cuidadoso de cientos y cientos y cientos de pases de un vehículo de prueba sobre un terreno de prueba para tratar de predecir los
resultados con respecto a nuestro material. Todos los métodos constitutivos son empíricos. Siempre son empíricos porque tuvimos que hacer pruebas en sitio con respecto al tipo de suelo que estamos trabajando y al tipo de material con el que estamos trabajando, y no hay de otra. En el caso de estos métodos, vamos a hacer 5 simplificaciones. La primera es que la carga de las llantas va a producir esfuerzos enteramente verticales y por tanto van a ser esfuerzos a compresión. No es así en la vida real. Vamos a tener esfuerzos horizontales porque tenemos un vehículo en movimiento, pero las ecuaciones se nos complican. Lo dejamos en esfuerzo vertical. Luego, la carga va a producir compresión en los materiales y si estamos trabajando con asfaltos, vamos a tener cargas que se observan en forma de roderas. Las roderas, básicamente, son los canales por donde sabemos que están circulando los vehículos. El esfuerzo vertical será mayor justo donde estamos aplicando la carga. Si no está directamente debajo, puede llegar a tener una aplicación mucho más pequeña. Mientras más alejado esté del punto de aplicación, menos presión vamos a tener. Sin embargo, estamos trabajando con una cimentación y el análisis básico de mecánica de suelos nos indica que aplicar una presión transmite la carga al piso en forma de un bulbo de presión. Mientras más cercano estemos a la vertical, mayor será la presión en ese bulbo. Mientras más alejados estemos en sentido horizontal, menor será la presión. Si nosotros tenemos cargas múltiples, vamos a tener esfuerzos tanto de compresión como de tensión. Si nosotros tenemos ejes tándem, vamos a tener dos partes que están comprimiendo el terreno, que son las partes donde se aplica directamente la presión de las llantas, y en medio, donde no hay presión, vamos a tener un área tensionante. Se supone, en este tipo de métodos, que las cargas compresivas y las cargas tensivas suman 0. Pero de nueva cuenta, estamos trabajando con métodos estáticos para un objeto dinámico y no es así. La compresión va a ser mucho mayor que la tensión en ciertas partes y en otras partes la tensión va a ser muy superior a la compresión dependiendo de las cargas a las que estemos sometiendo a nuestro pavimento. Si el esfuerzo se vuelve tensionante, vamos a producir una descompactación. Cuando tenemos una descompactación y luego aplicamos una compactación y luego aplicamos otra descompactación, el material va a ser empujado fuera de nuestro camino. Si el material granular no está bien graduado, presenta altas condiciones de humedad y presenta un gran número de vacíos u oquedades, podemos desplazar el material.
Esta es la razón por la cual en los asfaltos presentamos roderas y es también la razón por la cual en un concreto hidráulico tenemos que colocar varilla de refuerzo, lo cual lo vamos a ver más adelante. Nuestras llantas siempre van a crear tensiones al corte. Estos esfuerzos son críticos en aquellas capas donde tenemos materiales no tratados. Si nosotros tenemos una terracería al descubierto y aplicamos una carga excesiva, vamos a deshacer la terracería. Si tenemos una terracería tratada para formarla de una manera un poco más ciclópea, por ejemplo, que le hayamos agregado cal a nuestro suelo, entonces vamos a tener un material tratado y el material tratado es más resistente al corte. Si tenemos esfuerzos excesivos a corte, vamos a tener movimientos inestables. Una de las razones por las cuales es habitual poner pasajuntas de expansión en el pavimento rígido, en el pavimento hidráulico, es porque la expansión y la contracción del concreto van a fracturar el concreto mismo y aplicar una carga en una parte del pavimento va a ocasionar un efecto de báscula con la parte delantera de la placa que nosotros estemos trabajando. Es necesario contrarrestarla y para eso nos apoyamos en la placa de adelante y en la placa de atrás, para tratar de reducir la inestabilidad del terreno y los esfuerzos al corte, mantenerlos en grados tolerables y aceptables. Las magnitudes de estos esfuerzos son muy importantes, pero no tenemos ningún método empírico mecanicista moderno que lo utilice de manera constante. Hay aproximaciones en los métodos modernos, pero en ninguno de los métodos viejos existe ni siquiera una consideración del esfuerzo de corte. Esto es lo más avanzado que hemos tenido y cuando digo moderno me estoy refiriendo a modelos de diseño de los años 80, acaso de los años 90. Para que se den una idea, el método más moderno de la Ashton se publicó cuando yo estaba en la secundaria. El método más moderno de la Asociación del Asfalto de los Estados Unidos se publicó cuando yo estaba en la primaria y la última actualización, que fue para dar valores nuevos, pero no métodos nuevos, fue cuando yo estaba en la preparatoria. Hace mucho tiempo. Mucho tiempo. La idea fundamental de cualquier diseño mecanicista es que las capas individuales se van a deformar de la misma manera que se deforma una viga a flexión o una cimentación con una carga puntual. De nueva cuenta, seguimos trabajando con métodos que son estáticos para funciones dinámicas. Aquí los cálculos nos dan fuerzas radiales y tangenciales en la parte inferior de las capas del pavimento. Estos esfuerzos se producen en planos horizontales, a compresión y a tensión, y únicamente, al menos en teoría, a compresión en las capas verticales. Sin embargo, sabemos que los esfuerzos se dan tanto en horizontal como en vertical
a tensión y a compresión. No hay remedio en ese sentido. Los esfuerzos a tensión, mientras más bajos estén, van a conducir a la aparición de daños por fatiga. Esto se representa por una grieta. Una grieta permite que entren los elementos, en especial el agua, y causa erosión. La erosión ocasiona baches y así nos vamos yendo. Podemos reducir los esfuerzos a horizontales en las capas superiores del pavimento y verticales en las capas inferiores. La deflexión total de nuestro pavimento la vamos a ver completamente en la capa superior, y para poder analizar la deformación máxima no lo podemos calcular con ecuaciones. En realidad lo hacemos con una viga. Tenemos que emplear una viga que sabemos que está perfectamente horizontal para saber cuál ha sido la deformación máxima del camino. Porque es que irónicamente, recuerden, la aplicación de una carga vertical va a producir deformaciones horizontales. Solo hasta las capas más inferiores del pavimento vamos a poder ver esfuerzos normales verticales. En las capas superiores tenemos esfuerzos horizontales, tenemos esfuerzos radiales o tenemos esfuerzos tangenciales. En la práctica, todos los esfuerzos se pueden calcular verticalmente y solo vamos a calcular los esfuerzos horizontales en las capas superiores, porque los esfuerzos en las capas inferiores son, en la vida práctica, despreciables. Son tan pequeños que no vale la pena considerarlos, porque la plasticidad misma de los elementos granulares los absorbe. Mientras menos capas tenga nuestro pavimento, mayor deformación va a experimentar. Si estas capas son de naturaleza monolítica o ciclópea, va a presentar un mayor índice de deformación horizontal. Esa es la razón de las capas de piel de cocodrilo dentro de un pavimento asfáltico. Eso demuestra un desgaste en las capas inferiores porque ya se perdieron los elementos que mantenían unido el pavimento en las partes superiores y comenzó el proceso de erosión. Para terminar por hoy, las capas que nosotros vamos a tener dentro de un pavimento van a depender total, completa y absolutamente de la cantidad de material que tengamos que soportar el rodamiento. Esto es, del tránsito que vayamos a tener. Siempre vamos a tener como mínimo un terreno natural subyacente homogeneizado. Este terraplén puede ser de mayor o menor medida, dependiendo del tipo de suelo. Será mucho más grueso en un terreno arcilloso, será mucho más delgado en un terreno que tenga arenas y gravas. Vamos a tener encima una subyacente, o la una subyacente. Aquí le pusieron explanada esta imagen.
Pero la subyacente va a ser un terreno modificado que nos deja soportar una cantidad de terreno por encima y una cantidad de carga por encima y transmitirlo mecánicamente al terreno natural. Encima vamos a tener una subbase. Este ya no es un simple material homogeneizado. Vamos a trabajar con un material que puede llevar un tratamiento. Algunas veces este tratamiento es cal, algunas veces es piedra, algunas veces es cemento. Pero esta subbase va a tener una mayor resistencia que la subyacente. Sobre la subbase va la base. La base no es la capa de rodamiento. La base sirve para recibir la capa de rodamiento y necesita poder trabajar con esfuerzos flexibles. Aquí es donde vamos a transmitir la fuerza de nuestros vehículos hacia las capas inferiores. Ya se me fue la onda por escuchar el camión que iba frenando. Bueno, vamos a transmitir los esfuerzos de nuestras capas superiores a la capa inferior y se va a encargar de distribuirlo como si de una cimentación se tratara. Encima de la base vamos a colocar, ahora sí, la capa de rodamiento. Y esta capa de rodamiento, ahora sí, va a ser la que nosotros vamos a tener que darle mantenimiento constante. Aquí es donde vamos a poner en contacto directo a nuestros vehículos con el pavimento. Si esta capa de rodamiento es muy resistente, puede asimilarse con la base. Es el caso de las estructuras de concreto hidráulico. La subbase y la subyacente pueden formar una única subyacente. El terreno natural, pues a lo mejor solo requiere un poquito de homogeneización, a lo mejor ni siquiera eso, depende del tipo de terreno en el que estamos trabajando. Y con esto terminamos la clase por hoy. Vamos a ver a quién tenemos aquí presente, no se de nadie. Número 10. ¿Va a nombrar lista, profe? ¿Perdón? ¿Va a nombrar lista de fin de la presentación o no? No. Va, profe, gracias.